siga amando toda la vida, pues que le dure ese amor. Porque yo ahora vivo solterita y muy feliz, chicos. Así es la vida. Y que la siga amando toda la vida, que la siga. Según la entrevista, en esta ocasión tengo una invitada, Magali Salambay Uruna. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magali? Tu saludo para Creagen. Para el señor Genaro Producciones Creagen. ¿De qué parte de Magali? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Ancash, provincia de Payasca, del distrito de Conchucos. A ver, Magali, ¿qué tiempo ya estás en esta de la música? Bueno, yo empecé, siempre me gustaba la música desde niña, ¿no? Porque mayormente yo vivía en La Puna, entonces ahí me crecí hasta los 6 años y de ahí ya bajé al distrito de Conchucos y bueno, pues no, quizás por falta de, digamos, de salir adelante, al frente, tenía mucha vergüenza, no cantaba, pues, ¿no? Ya en el 2017, ya por mi tío, gracias a mi tío Ángel Rodríguez, que él sí es, digamos, se dedica 100% a la música y bueno, gracias a él empecé pues la bonita carrera de artista, bueno. Sí, a ver, Magali, queremos escucharte un pedacito, ¿ves? ¿Qué tema podría ser, sí? Ya, que la siga amando, con mucho cariño para mi gente hermosa de Ancash, Conchucos, dice así. Que la siga amando toda la vida, que la siga amando. Yo pensaba morir en tus brazos, amor ajeno ya se ha retirado, amor a tiempo ya se ha retirado. En Conchucos tengo mi pasado, en Yungay tengo mi amorcito. Sus caricias de mi amorcito, ahora me tiene loca, muy loquita. Ahora me tiene loca, muy loquita. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Magali! Dime, ¿has estudiado música, algo de eso? Tiene bonita voz. Bueno, eso ya creo de herencia ya. O sea, es de familia. Sí, porque bueno, mi abuelito es de Ayabaca, Salambay, bueno, mi apellido Salambay es de Piura, Ayabaca. Y tengo familias que radican, digamos, ahí y se dedican también a la música. Sí. A ver, Magali, ¿a qué parte del Perú ya has viajado con tu música? Bueno, digamos, acá, digamos, estoy saliendo poco a poco. Me encantaría ir a mi pueblo, ¿no? Cantar a mi gente hermosa, ¿no? Más que nada a mi mamá, a mi mamita Estela Uruna Vázquez, con mucho cariño, y a mi papito César Salambay. Y bueno, poco a poco voy saliendo adelante. Pues no es fácil, pero gracias con la voluntad del Señor de las Ánimas, voy saliendo poquito a poquito. Ajá. Qué bueno. A ver, queremos un número de teléfono que nos pueda dar, pues, Magali, ¿eh? Claro que sí, es 98 87 36 654. Esa para contratos. Ahora queremos para maltratos, Magali, ¿eh? Para maltrato es el mismo número. Ah, ya, perfecto. Qué bueno. A ver, Magali, dime, ¿a qué artista admiras? Bueno, el artista que siempre me ha admirado es a Pumita Cazador, a Chinito de Landi, a Flor Pileña, a muchos artistas, la verdad, pero de Flor Javier también, Clarisa Narciso. Y de todo género escucho, pero son bien bonitas también sus músicas. ¿Y por qué Pumita? Porque, digamos, mayormente todos los artistas hay un autor, pero yo, digamos, por ese artista logré escuchar esas canciones en la cual tengo un cuaderno donde mayormente he cantado sus canciones de él y después ya me he ido enterando de quién lo canta, digamos, el autor principal. Claro. Bueno, a ver, Magali, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Con qué nombre te encontramos? Bueno, en TikTok me encuentran como Magali Salambay Uruna, normal, y en TikTok sí, Magali la encantadora de Conchucos. Así es. Mira tú, dime, Magali, ¿en tu familia aparte de ti alguien cultiva la música? Bueno, mi tío Ángel Rodríguez, él él sí ya toca, digamos, sale a diferentes lugares a tocar, pues, ¿no? Y el 22 también de este mes va a ser su yunzada aniversario de mi tía Yuli López también. ¿Vas a ir? Me imagino que vas a estar ahí. Sí, estamos programadas con la promotora, también hay una promotora G&B. Gracias a ella también vamos a estar todo mi grupo ahí, vamos a estar ahí también presentes en ese día especial. Qué bueno, Magali. A ver, Magali, queremos escuchar otro tema también. Queremos escucharte, ¿sí? Bueno, voy a cantar Corazoncito, ya no llores. Dice así.
Corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras por un amor traicionero que se marchó sin motivo. Ya. Wow. Una vez más, tu número telefónico, pues. 98 87 36 654. Ese es mi número de contratos. Perfecto. ¿Con qué artista has cruzado el escenario? Bueno, por ahora, digamos, admiración, digamos, por ejemplo, que he ido así nomás sus conciertos, pero así ir y colaborar no, todavía no he colaborado, sería mentir, no he colaborado. No, la pregunta es ¿con qué artista has cruzado el escenario? Un escenario, ¿con quién te has encontrado? Por ahora no, así paisanos podría ser, pero así artistas ya digamos en alta, no, todavía. Perfecto. A ver, Magali, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? A estudiar. Bueno, hace poco también ingresé a la universidad, a la UTP, gracias con la voluntad del Señor de las Ánimas, ingresé para psicóloga de 5 años. También estudié una carrera de cosmetología, bueno también, y una carrera también de pastelería. Así es. Mira tú, qué bien. Magali, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, me veo trabajando con muchos proyectos y bueno, apoyar a mi familia y también dedicarme 100% a la música y también a mi carrera y apoyar a muchas personas que quizás yo considero, más que nada a mi pueblo, ¿no? Porque yo creo que, como decían los profesores, ¿no? Vayan, estudien, nunca se olviden de sus padres y tampoco se olviden de su pueblo. Yo creo eso y bueno, esperemos con la voluntad del Señor de las Ánimas se logre, pues, ¿no? Lo que yo tengo, mis proyectos hacia un futuro más adelante, quizás. Yo creo que sí, Magali, pero canta bonito. A ver, Magali, ¿tienes algún aniversario que organizas? Bueno, se llega mi cumpleaños, que es el 18 de abril. Si Dios mediante se da, normal estoy pensando hacer, pues, ¿no? Si Dios mediante se da, porque solo Dios sabe solo Dios dispone de eso. Claro que sí. A ver, Magali, ¿algún consejo a los nuevos valores que tengan empezado en este mundo artístico? Bueno, que luchen por sus sueños, ¿no? Quizás muchas veces nos sentimos apagados, ¿no? Pero hay que salir poco a poco hacia adelante y hay que luchar, más aún cuando hay familia o una madre, ¿no? Porque mi madre me motiva, mi madre es mi mayor fuerza para seguir adelante, porque ella me decía, sí, hija, lucha por tus sueños, eres joven, tienes brazos, tienes piernas y bueno, pues gracias a ella estoy donde estoy ahora, poco a poco, ¿no? Claro que sí. A ver, Magali, tienes mucho pedir. ¿Podría ser otro tema? Otro temita, a ver, ¿qué puedo hacer? Ya, otro temita, dice así: quisiera decirte adiós, no puedo, mis ojos quieren llorar, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, mis ojos quieren llorar, no puedo. Wow. Magali, un gustazo entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista, no muy lejana ya, en un escenario, ¿no? Tu despedida para Creagen, Magali. Bueno, muchas gracias a Creagen por esta entrevista muy bonita y agradecer más que nada a él y que sigan muchas bendiciones a usted y que siga entrevistando a más talentos, ¿no? Más que nada. Ok, un abrazo, Magali, ¿eh? Gracias.